Panamá fue elegido por sexta vez en la historia nuestra como miembro de las Naciones Unidas para el Consejo de Seguridad. Panamá logró esta silla, pero lo importante, yo creo que lo más destacado es el momento en el que lo logra, porque es un momento donde el mandato es construcción de paz y seguridad. La seguridad nacional de un país no solo es armas, es economía, es salud. Este es un libro blanco de política exterior que se hizo, que le vamos a dejar a la próxima administración. El Panamá 3.0 es el Panamá Millennial, el Panamá nuestro. Esto está en la página de la Cancillería, está en inglés, está en español, ahí está la parte de versión inglés-español, y ahí podemos tener una hoja de ruta de hacia dónde podemos dirigirnos. Familia, hoy tenemos un super podcast. Tenemos a la canciller Yanadina Tehuani, que vino a hablarnos de todo lo que Panamá ha hecho en materia, pues, de relaciones exteriores. Así que, bueno, síganos apoyando. Recuerden meterle subscribe en YouTube. Bazooka, vámonos con el pod. Me encuentro con, ¿cómo se dice? Señora canciller, licenciada, ¿cómo? Como usted diga, canciller también. Canciller, con la canciller Yanadina Tehuani. ¿Así? Así, muy bien. Esto se llama, esto que acabo de hacer se llama, por si no sabe, protocolo. ¿Tú sabes la preparación? Yanadina, bienvenida. Bueno, vamos a empezar por lo principal, empezamos por algunas noticias. Cuéntame qué acaba de pasar, porque hoy es lunes, para que sepas. O sea, hoy es lunes. Y la semana pasada, entonces, sí, fue la semana pasada, pasó algo súper importante para Panamá. Cuéntanos todo sobre eso. Bueno, Panamá fue elegido por sexta vez en la historia nuestra como miembro de las Naciones Unidas para el Consejo de Seguridad. Una silla donde 15 países ocupan la misma y 5 son miembros permanentes. Panamá logró esta silla, pero lo importante, yo creo que lo más destacado es el momento en el que lo logra, porque es un momento donde el mandato es construcción de paz y seguridad. Y yo no creo que exista un momento post Segunda Guerra Mundial más crucial que el que tenemos en estos momentos. Siento un poquito más para acá, le un poquito más pegado el micrófono. Y también lo otro es que lo logramos con un mandato muy, muy fuerte. 183 países de 190 que votaron por Panamá para que fuera parte de ese consejo. Explícame un poquito, y quiero que me lo desarmes, ¿verdad? Porque obviamente para todos, ¿qué significa ser parte de ese consejo? Bueno, las Naciones Unidas está compuesta de muchos cuerpos, muchos organismos. El Consejo de Seguridad, uno de los más, diría yo, pequeños y reducidos, porque sus resoluciones y lo que salga de ese consejo son vinculantes para los Estados miembros de Naciones Unidas, no solo para los miembros del consejo. Entonces, a veces vemos que las Naciones Unidas saca una resolución que dice esto, que dice lo otro, pero esas resoluciones no son vinculantes para los Estados. Las resoluciones del Consejo de Seguridad son vinculantes y deben ser cumplidas por los Estados. Entonces, en temas de guerra y paz, que es más que todo lo que ve el Consejo de Seguridad, lo que sea que nuestro país actúe y haga en ese momento, va a ser sumamente de un gran impacto para el mundo entero. Y bueno, en estos momentos sabemos que, bueno, yo creo que siempre ha habido conflictos bélicos. Nunca no ha habido conflictos bélicos. Me imagino que... Siempre ha habido, pero nunca, después de la Guerra Mundial, cuando hemos formado nuestro orden mundial de Naciones Unidas, hemos observado una amenaza a ese orden preestablecido. Yo siento que justo inmediatamente después de la Guerra Mundial los países se sentaban y conversaban, trataban de que no pasaran resoluciones para lograr acuerdos y que no se fuese a repetir una guerra mundial donde se dieron armas nucleares. Yo creo que este momento tiene muchos frentes abiertos, frentes cruciales, países que tienen armas nucleares, países que tienen proxies fuertes en el Medio Oriente y que de alguna manera involucran a la paz mundial completamente. Ese orden mundial está siendo amenazado en estos momentos. Claro, estamos como dicen en historia, si hay un momento muy probable para que arranque una guerra mundial número 3 sería este. Bueno, hay quienes dicen que ya es una guerra mundial, porque existen ya potencias, de hecho sentadas en el Consejo de Seguridad, que están involucradas. Entonces, yo creo que lo que va a pasar probablemente, nunca sabemos cuán malo se puede poner todo, pero si comparamos la historia, no veo un momento más complicado que este. No lo veo. Dicen que mucho también que la guerra actual también es económica, ¿no? Claro. Una pregunta, ¿dónde podemos trazar la línea? Porque
Porque obviamente cuando tú te imaginas una guerra, y lo acabas de decir muy interesante, las guerras van evolucionando, ¿no? Obviamente me imagino que empezamos con piedras y palos, luego era la guerra de trinchera, luego la Segunda Guerra Mundial que entraron los aviones y demás. Bueno, después vino Vietnam, después vino la Guerra Fría, que el espionaje y todo lo demás, y empezaron las guerras ya de Estados Unidos con Medio Oriente. La invasión a Panamá, hay pocas guerras. Y eso que faltan las guerras civiles, que son guerras dentro de países donde hay más de 1000 muertos, pero lo que te quiero decir es dónde está la línea, o dónde, no sé si eso le compete a las organizaciones, porque si yo, por ejemplo, te ataco y mato 20 personas, pues es un acto bélico. Pero si yo, por ejemplo, como país, corto alguna ruta o te pongo alguna traba monetaria o económica y muere mucha gente de hambre, también eso se puede decir que es una manera de matar o de guerra, pero de manera, ¿cómo se llama? Sí, pues, económica, ¿no? Claro. Entonces, ¿dónde tú determinas la diferencia entre un tipo de guerra y un tipo de...? Bueno, yo creo que todas las guerras que se dan inician cuando tocas la yugular del interés más grande de un país, de supervivencia. Supervivencia puede ser de manera económica. Sabemos que hay países que, bueno, su interés más intrínseco económico puede verse afectado por el crecimiento de otra superpotencia. Y allí, cuando van subiendo nuevas potencias que challenge, claro, retan a la que está sentada en estos momentos, existe un choque de intereses. Vamos a la Guerra Fría. El tema de la Guerra Fría fue sumamente interesante porque fue post-Guerra Mundial. Ya había armas nucleares. Y se dice que el éxito, esas son todas teorías, que el éxito fue que ambos países tenían armas nucleares en ese momento y la tensión era tal que no permitían que se atacaran. Eran como dos escorpiones en una botella, claro, que el primero que ataca al otro sabe que va a morir. Entonces, si te das cuenta, fue una etapa interesante que el hecho de tener armas nucleares amenazaba lo más intrínseco de la supervivencia del ser humano. Pero ¿cuál fue el origen? Bueno, también se dice que era un tema comercial. Se habla mucho del rol de Afganistán en esos tiempos y de la importancia como una ruta de tránsito y de comercio en esa parte del Asia, que era sumamente crucial. Claro. Rusia estaba allá, luego Estados Unidos. Entonces, yo creo que las guerras todas inician por distintos motivos que tienen un punto en común, que tocan el interés intrínseco de un país. Y la seguridad nacional de un país no solo es armas, es economía, es salud. Hay muchos temas que, analizados de manera compleja, deciden qué es la seguridad nacional de un país. Claro, y también está la seguridad, hay países tan grandes, como el caso de Rusia, tuviste que el año pasado fue, sí, que casi tumban a Putin, el que era el man que le hacía el nombre del general, el tipo que le hacía las comidas, que después es un super general. Países tan grandes, que las guerras civiles son más grandes que guerras internacionales en otros lugares. O sea, puede ser, y si saltamos el tema de la economía, vamos a hablar de la tecnología. Claro. Que es el motivo probablemente por el que pueda haber una guerra. El acceso a una tecnología que te permita que de manera militar tú tengas más rapidez al accionar. 5 segundos de acción más rápida que otro país te puede dar la ventaja en un momento de guerra. Y eso es lo que estamos teniendo con el tema del 5G y todo lo demás. La tecnología, los chips, los semiconductores, claro, es tecnológico. Entonces podemos hablar de guerra económica, de guerra tecnológica, que te puede desatar algo muchísimo más. Y por ejemplo, ahora que Panamá está en el Consejo, yo me imagino que tienen una agenda dentro de ese Consejo. ¿Cuáles son las prioridades de la agenda? Ahí me llevas a la inteligencia artificial, que muy pocos están hablando de ello. Panamá está hablando de la necesidad de regular y de poder... Papá, esto es una vaina. Yo no quiero, o sea, la gente me coge de relajo, pero yo soy de la época que piensa que esa inteligencia no está bien. No es relajo porque, o sea, todo lo que dice Terminator tiene sentido. Estos manes piensan por sí solos y yo no sé cómo le vamos a esas máquinas, pero bueno, ya vi que está en el Consejo de Seguridad Nosotros, bueno, nuestro mayor fuerte como país siempre ha sido
la capacidad de encontrar. Y eso es la geografía. Claro. De puntito que tú ves aquí, conecta todo. Entonces esa capacidad ha definido nuestra historia y nuestra tradición diplomática. Si tenemos esa tradición diplomática de negociar, de traer a todo el mundo en consenso, es eso lo que se necesita en estos momentos del Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad pareciera que está muy hacia los extremos. Necesitamos que Panamá juegue un rol de traer posiciones y encontrarlas, para que sean pragmáticas. Primero. Y segundo, traer elementos innovadores al Consejo de los cuales no se hablan y que son cruciales para el ser humano y para la paz. La inteligencia artificial es uno de ellos, el acceso a tecnología es otro de ellos, y el cambio climático. Por muchos años se ha relacionado el cambio climático con desarrollo, con ambiente, etcétera. Pero el cambio climático también es un tema de seguridad nacional. Hay momentos, mira, la guerra de Siria, por ejemplo. Claro. Hay teorías que dicen que fue como consecuencia de una sequía grande que hubo en Siria, que hizo que todos los campesinos se mudaran a la capital y allí, por la falta de empleo, la falta de ayuda, se radicalizaran en contra del gobierno. Y se fue creando lo que fue ya después de un tiempo Daesh y ISIS. Entonces, el cambio climático sí está intrínsecamente conectado con la seguridad nacional. Y ese es un tema que nosotros como un país que tenemos un canal, el único canal marítimo que depende de agua dulce para seguir funcionando, tenemos que prestarle atención a eso. No, y en el tema por ejemplo, y en el tema muy puntual del Consejo y de cómo funciona, porque nunca ha estado, obviamente, ningún tipo de votación de ninguna organización, de una ONG así. Cada cuánto hay sesiones, se llamarían, ¿no? O reuniones del tema. ¿Quién propone la agenda? ¿Cómo se vota esto? Y bueno, yo imagino que es el mismo organismo que se hace responsable de supervisar que se cumplan, ¿no? Bueno, eso es un tema también sumamente interesante. Por ejemplo, Panamá entra en el 2025. Enero del 2025 entra a Panamá de inmediato y ya en agosto va a presidir el Consejo. Okay. Imagínate. O sea que si existe un evento de urgencia o más allá de la agenda que se tiene establecida en el Consejo de guerra, Panamá es quien va a presidir y va a establecer hacer cumplir las reglas que tiene ya el organismo para llevar a cabo las sesiones, etcétera, etcétera, de los países y las votaciones. O sea, imagínate la responsabilidad gigantesca que ya para agosto del otro año vamos a tener. La otra pregunta, ¿cuál fue la segunda? Que cada cuánto son las sesiones, o sea, ¿quién propone la agenda? Yo no estoy ahorita mismo tan clara de si las sesiones son, yo lo que tengo entendido es que existe una agenda ya establecida, pero si hay una sesión de urgencia. Eso, ajá. De inmediato, puede ser domingo, o sea, se reúnen los países y tienen que tomar decisiones inmediatas con relación a la construcción de la paz. Tú dirías, bueno, y en el tiempo que llevan dentro de la Cancillería en general y expertise, ahora mismo, ¿cuáles tú dirías que son los puntos en el globo que más guerras hay? ¿Tú dirías que Rusia y Ucrania, que es lo que me viene a la cabeza primero? ¿O? Hay puntos calientes en estos momentos. Digo, es muy difícil. Las relaciones internacionales son fascinantes porque son muy difíciles de predecir. Claro. A veces estás aquí y un huracán desata otra cosa. Obviamente la situación de Ucrania y Rusia es un tema. La situación de Israel... Palestina, claro. Porque es que ya va más allá de Palestina. Ya sabemos que hay un proxy en Líbano que puedes iniciar, que creo que es lo que va, el siguiente frente que sigue en estos momentos. O sea, tratando de leer, y obviamente las tensiones que existen en Taiwán, claro, en el South, en el Pacífico Sur. Esas pueden ser tal vez las más a flote. Obviamente existen conflictos internos que también muchas veces pueden desatar algo más, pero el tema del Medio Oriente, donde está involucrado Irán, está Israel, tenemos a los Houthis en Yemen, o sea, shock points marítimos muy importantes para el comercio mundial que están en detrimento porque la seguridad misma de paso del barco puede verse afectada por los misiles que grupos rebeldes pueden lanzar en reacción a un ataque de Israel en otro país o a un proxy cercano. O sea, y son cosas que tocan el comercio global y ahí toca a todo el mundo. Y le voy a poner el ejemplo.
cuando el canal de Panamá, y esto no sé si todo el mundo lo sabe, pero es muy interesante, empezó con la reducción de los buques, estaba la situación en el Mar Rojo. Y muchas navieras empezaron a conversar con Panamá porque aunque la ruta fuese más larga, era la única ruta safe, la única ruta segura. ¿Y qué sucede? Entonces les pone más presión cuando ya el país está haciendo, modificando el paso de los buques por el tema del fenómeno del Niño, y una situación que se está dando en el Mar Rojo estaba afectando ya la presión acá y estaba afectando el tema de los contenedores y los precios también. Entonces, eso todo impacta a todos. Claro. Panamá o cualquier otro lado. Entonces, por eso la ruta nuestra siempre tiene que mantenerse segura. ¿Y quién la protege? Bueno, nosotros tenemos nuestras maneras, ¿no? Nuestras maneras ninjas de protegerla. Mira, y ahora que tú mencionas todos estos países y puntos, yo creo que lo más importante aquí, el tema es la información. O sea, la data de cómo sabemos todas estas cosas y cómo lo recibimos. Por lo menos nosotros, yo me imagino que Panamá, el país, debe tener sobre todo por el canal, un gran intercambio de información con países potencia en el tema. Y ahí me lleva la pregunta a hablar siempre obviamente de Estados Unidos, porque Estados Unidos es pues nuestro socio comercial más grande. Y en las películas siempre es el principal. Entonces, ahí te hago una pregunta. ¿Cuánto tú crees que afecte lo que está pasando en el mundo en base a las próximas elecciones que tienen ellos? Si gana Trump o si repite Biden. ¿Tú crees que las políticas demócratas y republicanas están muy marcadas en la agenda exterior? La manera en que Estados Unidos ha evolucionado es sumamente interesante porque pasó de ser un superpoder cuyo alfa y omega era la política interna a ser un superpoder que tiene que expandirse en el mundo y por ende la política exterior le impacta internamente. Okay. O sea, era antes, claro, por supuesto. Revés, y ahora. Yo creo que lo que está pasando, y desde hace una década, yo diría que 15 años, lo que sea que pase en el mundo impacta directamente la política interna de Estados Unidos. Yo creo que el tema de Rusia-Ucrania, y yo le agregaría uno donde Panamá juega un rol importante, la migración. El tema migratorio va a ser un tema que Estados Unidos va a estar, yo creo que lo van a comentar muchísimo en lo que sean los debates, y va a ser un tema que decida tal vez las elecciones. Va a ser muy importante. Y ahí Panamá tiene un rol que jugar también. Claro. Sí, porque sí, yo creo que también tiene que ver el hecho de que, creo que en el caso de Estados Unidos, y tú me dirás si sí o si no, creo que en el caso de otros países, yo creo que antes la política exterior no es que era menos importante, sino que había menos maneras de conocer la información de lo que pasaba a nivel mundial. Y por ende el votante o el ciudadano en general no estaba tan aware de lo importante que era. Ahora por las redes sociales, los canales de comunicación directo, el poder saber desde las víctimas directo, porque yo me imagino que también, y que no me imagino, yo me acuerdo que antes tú solamente veías, por lo menos en la época desde, me acuerdo que desde 9/11, que estaba en la escuela, me acuerdo que tú solo veías lo que las noticias te pasaban. Así es. O sea, tú tenías que comerte lo que la noticia te transmitía. Y hoy tú sabes en cuenta que cada noticiero tiene su línea editorial y todo lo demás. Pero hoy en día pasa un bombardeo, pasa lo que sea, y tú tienes footage inmediatamente de alguna víctima o algún reportero allá, live, crudo, y... ¿Hay algo más? Ahora tienes información inmediata, pero a veces tergiversada por la inteligencia artificial. Sí, claro. O sea, imagine. Y las guerras se están viendo así también. A mí me salió, no sé si salió usted, a mí me salió ayer en Instagram, creo, aquí en Panamá, me salió en mi celular que si yo subo una imagen ahora con AI, me tiene que salir que es editada por AI. O que hay AI por... Exacto. Porque, claro, eso nace, ojo, eso no nace por la guerra, eso nace porque están haciendo un poco de desastre con las guías. Y con los manes, bueno, que otro tipo de guerra, ¿no? Otro tipo de guerra, pero era por eso, porque estaban manipulando, obviamente, famosos actores, hasta políticos, y por eso fue que dijeron, arrancó esa iniciativa, ¿no? Que me parece súper bien. Y en países, creo que como Suiza, ahora en las calles, si la foto tuya está photoshopeada, sale.
en un anuncio de, creo que fue Johnny Depp, y no me acuerdo quién más. Claro que el tipo se ve como si tuviera 30, en un anuncio de un perfume. Sale de que ya esta foto está retocada, Fred. No creas que el man se ve así porque yo creo que sí. Bueno, eso. Y volviendo al tema del AI, porque eso sí qué tan avanzado es el tema del AI en cuanto a política entre países, más allá de lo que nosotros pensamos que está? Porque nosotros lo utilizamos para editar. No está tan avanzado, a pesar de que ese es el tema con la tecnología. Avanza muy rápido. Los países les toma mucho tiempo ponerse de acuerdo Claro. y no establecen posiciones y ya tienen otra tecnología. Claro. El tema de la inteligencia artificial en Naciones Unidas se está adelantando ya. Hay una cumbre del futuro, donde lo están viendo, donde participé el año pasado, y creo que este año va a ser de presidentes. Y esperamos que en esa ya exista por lo menos una base. Hay países que tienen una tendencia, la Unión Europea tiende a ser más conservadora, Estados Unidos tiene una posición distinta, pero yo creo que al final lo que vamos a hacer es que vamos a lograr un consenso mínimo, porque si no, hasta las democracias van a estar en detrimento con la inteligencia artificial. Cuéntame un poquito ahora de tu gestión. ¿Qué has sentido, cómo te has sentido tú como canciller de Panamá estos años? ¿Y qué te sorprendió de la responsabilidad que te tocaron? Yo antes de ser canciller fui ministra de gobierno, y ese fue un rol que cambió o sea, realmente, ¿El de ministro de gobierno? Sí. Ajá. Te digo por qué. Porque normalmente los cancilleres son vistos como allá en las nubes, o sea, lejos de la realidad nacional. Claro. Pero cuando tú eres canciller habiendo sido ministro de Interior y entender la realidad doméstica, puedes proyectar mejor, siento, hacia afuera lo que tu país es. Eso es lo que sucede muchas veces. Yo creo que como canciller ha sido un honor para mí poder representar a mi país y que me hubiesen tocado temas tan cruciales como este, como lo de las listas también, acompañar al Ministerio de Economía y Finanzas para salir de Gafi. Un tema que no se habla mucho, pero que me sentí muy llena de ser canciller cuando se hizo, fue el de los semiconductores. Claro. Eso, tema de la tecnología, porque si Panamá logró insertarse en un grupo tan pequeño de 7 países del mundo para ser parte de un proyecto que para Estados Unidos representa lo más intrínseco nuevamente de su seguridad nacional, eso te dice mucho de nuestro país. Claro. Y nosotros no lo hablamos, no lo decimos, porque bueno, estamos bastante inmiscuidos en nuestra política doméstica y a veces la mezquindad no permite reconocerlo, pero ese fue un logro de país, no de canciller, de país, que siento que hay que ponderarlo, darle seguimiento y avanzarlo. Eso que acabas de decir me parece súper interesante y es verdad. Yo creo y así lo veía yo, mira que tú tienes razón, todos los cancilleres, tú lo ves como que cuando te meten en otra película, otro trabajo, ¿no? Y uno preocupado por el tranque aquí, por el costo de la luz y demás. Y yo creo que por eso que de repente la mayoría del panameño no le presta atención o le da la importancia que se merece y cómo nos afecta a nosotros como país. Pero creo que tienes razón ahí. Yo creo que te haya tocado estar en gobierno, en ministro de gobierno, y luego pasar a canciller, claro que tiene un plus, por supuesto. Estoy completamente de acuerdo en ver cómo puede darle un valor extra a lo que pasó después. ¿Cuáles retos tú crees que va a tomar, o cuáles son los retos más grandes que va a tener que abordar el canciller electo? ¿Sí se dice? Canciller electo. Designado. Sí, designado. Son bastantes. Yo creo que el del Consejo... Sí, canciller, compa Hacha, ¿no? Sí, Javier Hacha. Compita Hacha, ¿cómo no? Sí. Ajá. Un hombre muy inteligente y que tiene mucho conocimiento también global y sabe muy bien las dinámicas. Yo creo que el reto más grande va a ser el Consejo de Seguridad, sin duda. Claro. Y también creo que en su enfoque de comercio, que lo ha dicho que le interesa mucho, yo creo que el tema de las listas va a ser fundamental. Terminar de sacar a Panamá de todas estas listas es fundamental. Y yo creo que él está claro de que esa es una de las prioridades. Esos son los retos. Y esto es una pregunta que le hice esta pregunta se le hice a Samuel, otro canciller. Que vino hubo cancilleres, Freddy. La vida. Vas a ser canciller también. Chuleta. Bueno, ¿sabes qué? La pasada estaba viajando, te voy a contar. Estaba de viaje y llegué no me acuerdo qué aeropuerto estaba. JFK.
qué filón para allá en la vida. Y yo me meto en todos los apps, me meto en todas las vainas para poder pasar y yo dije, cha, qué cool ser diplomático que... O sea, ya llevo un diplomático ahí en la esquina que yo... Pero bueno, fuera de eso, vamos a ver, he tenido mucha escuela aquí. ¿Qué es lo que te iba a preguntar? Te iba a preguntar lo del... ¿Qué es lo que te iba a preguntar? Samuel. Sí, que yo le preguntaba a él y él me dijo que bueno, que en su caso sí él pensaba que sí, pero esa es tu opinión, porque pienso que de repente uno de los problemas que tenemos en Panamá es el turismo. Por supuesto. Una vaina que está, digo, que puede cambiar el país y puede generar mucho trabajo y todo. ¿Qué tú crees que de la mano deberían trabajar el turismo con la Cancillería? Porque al final creo que el turismo es vender a Panamá afuera, ¿no? Sí. Bueno, es que esa es la segunda parte, de que todos ven a los cancilleres así, como lejos, pero realmente la política exterior impacta directo al desarrollo nacional. Ese es un tema. Nosotros, yo creo que, muy en lo personal, un canciller tiene que trabajar siempre con todos los ministros del gabinete. No puede andar aislado, no puede pensar que él está aislado de la política exterior porque nosotros tenemos que proyectar el interés nacional. Por muchos años nuestro país se enfocó en proyectar al canal y su conglomerado. Ya hemos entendido que el turismo es un potencial grandísimo. Existen países con los que podemos hacer una triangulación muy importante, en el Caribe sobre todo, tanto de intercambio de conocimiento como de conexión al momento de vender al país. Si es que Panamá no es lo único que quiere vender, o sea, una ruta constituida, por ejemplo, toda la ruta del Caribe de Centroamérica, es algo que tú le puedes vender muy bien si nos ponemos de acuerdo. El tema es que se requiere que la política exterior esté de la mano en la política doméstica del interés nacional y entonces poder ponerse de acuerdo con los demás países que tengan la misma intención. Intercambio de conocimiento. Claro. Y también coordinación al momento de vender el país o una marca país. Claro. Y bueno, un tema más que te quería tocar, ¿qué vamos a hacer con la frontera con Colombia? ¿Cómo lo ves? Ese problema que se dio, que es como una copia, pero es parecido a lo que está pasando en Estados Unidos. Yo tengo no sé si tengo mucha experiencia en ese tema, pero yo la viví medio que de terror en Estados Unidos porque yo viví en Arizona. Ajá. Y una noche random, no sé si se acuerdan, una noche random, yo estaba con unos gringos ahí y un poco de mexicanos, paseros míos. Y yo tenía pasaporte y soy panameño, y yo siento cool. Y fueron a disparar pistolas al desierto. Y llegaron helicópteros, patrullas, toda vaina, porque pensaban que eran migrantes que se estaban metiendo a la vaina. Y obviamente los mexicanos se ponen súper paranoicos allá. Y estaban legales, pero no tenían papeles. Yo me siento súper... Es algo súper raro. Yo me siento súper tranquilo siendo panameño, ¿sabes? Como que, dude, panameña no me van a joder, pero esta gente sí yo vi como que... O sea, yo les vi una preocupación. Al final llegaron los gringos, obviamente toda la demencia. Yo vi que, porque tienen pasaporte, no pasó nada. Pero me dije, no, man, es que aquí, en este mismo, donde están parqueando, por esa vaina que van allá, pasan 500 personas por día. Una locura random. Sí. Y esa fue la primera vez que yo tuve como acceso a algo un poquito más real del tema. Y los manos hicieron fotos, ¿sabes? ¿Cómo se llama? Tiendas de acampar, ropa, sudaderas. Y yo me quedé como que, wow, qué locura estos manes que con solamente algo sospechoso ya tenían helicópteros, tenían, o sea, you name it. Y me pongo a pensar, bueno, no, eso es el presupuesto de los Estados Unidos, ¿no? En un estado donde pagan, creo que 22% de impuestos. O sea, al lado de California pagan el doble, ¿no? Exacto. Pero yo me pongo a pensar, bueno, ahora que vimos los de Panamá, ahora que esto, yo sé que es un tema más complejo de lo que la gente piensa, ¿no? No es como poner una cerca. ¿Cómo tú ves eso? ¿Cómo lo has experimentado tú como canciller y qué crees que va a pasar? Yo voy a ser bien franca. Claro. Ya falta poco ya también y quiero decir algo que tal vez no sé si sea políticamente correcto, pero Panamá, esto es un tema de seguridad interna. Realmente el tema migratorio nosotros por Cancillería lo podemos manejar, podemos tratar de coordinarlo, pero yo no tengo el poder coercitivo de decirle a un país, ven acá, pon esta regla en tu país para que la migración cambie. Le voy a poner un ejemplo. Hay un país en el sur, X, que tiene visas abiertas para un país en Asia que tiene mucha migración.
si tú tienes en otros países reglas distintas, eso va a incentivar que la migración se dé por esa ruta. Y ellos vienen y caminan hacia el Darién. Y así tenemos varios, que no los puedo mencionar porque obviamente soy canciller y no debería hacerlo, pero existen países en el sur que tienen visa abierta para X nacionalidad de países donde la migración es grande. Ahí, ese es lo primero que hay que hacer, ahí hay que hacer un cambio. ¿Y quién es el mayor poder del continente? Estados Unidos. Entonces, esa correlación bilateral es requerida. Multilateral, bueno, todos tenemos la expectativa y el propósito de que las razones de origen, porque alguien migra, cambien. Pero ¿cuánto me va a costar a mí cambiar la situación laboral en un país del sur? Años. Mientras tanto, ¿qué hacemos? Entonces, al ser un tema donde nuestro país está recibiendo migrantes por una frontera muy hostil, una frontera que se mantuvo, si no completamente cerrada, bastante virgen. Claro. Y tenemos que evaluar también qué representa que eso se abra para nuestro país a 10, 15 años. O sea, dejamos que se abra, dejamos que sigan los migrantes pasando, dejamos que esa frontera selvática, que es lo único, porque nosotros no tenemos un ejército. ¿Qué va a pasar? O sea, se ha hecho un análisis de qué va a pasar si ya el Darién sigue ya siendo una ruta. O sea, yo creo que es una decisión de política interna, de política doméstica, del Ministerio de Seguridad, donde tienen que definir cómo van a manejar esto y cuánto van a restringir ese paso. No estoy insinuando que se cierre o no, porque eso es una posición que le va a tocar al próximo gobierno, pero si la tomasen, yo lo veo como algo que, bueno, a ver, por un tiempo ya pasaron muchos migrantes. Entonces, ¿vamos a hacer una calle? ¿O es una decisión? ¿Vamos a interconectarnos con Colombia? Puede que sí lo hagamos. Pero tenemos que tomar esa decisión como país, porque eso va a cambiar y va a impactar directamente a Panamá. Entonces, bueno, está bien, no hay conexión entre Panamá y el sur. ¿Cómo nos conectamos? ¿Por medio de un tren? ¿Por dónde va eso? ¿Por medio de agua? ¿Cómo va a ser eso? ¿Por medio del Darién? ¿Qué significa eso? Es una decisión muy compleja y bueno, nosotros tratamos desde el gobierno del presidente Cortizo de ejercer toda la presión posible. Todo lo que se pudo bajo nuestras circunstancias, de disminuir, de coordinarlo lo más que se pudo. Si en un momento esto no para, yo creo que se deben tomar decisiones de política interna, doméstica, claro, que se proyecten hacia afuera. Y al canciller le tocará apoyarlas y acompañarlas. Claro, yo creo que lo que tú acabas de decir es que básicamente no se puede ser amigo con el tema. O sea, hay que ser tajante con lo que va a pasar ahora. Yo tengo entendido que el presidente ya dijo que como que no quiere parar la migración o quiere cerrarla. No estoy seguro, creo que escuché eso por algún lado. Inicialmente dijo que iba a cerrar la frontera, luego dijo que era un concepto más filosófico. Hay que entender qué significa que sea un concepto filosófico, si es que vamos a poner más fronteras inteligentes, porque eso también se puede hacer. Drones. Porque es súper difícil cerrar la frontera físicamente. Exacto. Es imposible. Esa frontera. Es que claro, esa frontera es hostil por algún motivo. Y ha sido hostil. Es una barrera, es un buffer zone, como le dicen, ¿no? Sí, claro. Es una barrera natural que tenemos allí, que ha estado allí y ha mantenido un estatus acá. Pero, ¿qué va a pasar si se abre? Todo eso hay que analizarlo y bien, o sea, en profundidad. Porque el efecto a 20 años va a ser, tal vez no lo estamos contemplando. Claro, porque también están dañando la misma jungla. Claro, y bueno, tú ves países como Colombia que les gusta mucho hablar del Amazonas y la protección del Amazonas, pero la selva del Darién también es una biosfera. Sí, por supuesto. Entonces, yo creo que hay que seguir apretando y cada uno es responsable por velar por el interés nacional. Claro. Si yo no velo por el interés mío, ¿quién lo va a hacer? No, claro. Sí, y de allí coordinamos multilateralmente, pero el interés nacional tiene que privar en todo lo correspondiente a la política exterior, siempre. ¿Qué sigue para ti después del 1 de julio? Bueno, yo voy a descansar un poco. Bocas. Ya lo dije. Bueno, voy a dedicarle tiempo a mi familia, a mis papás, a mi esposo.
Y a mí también, ¿no? Y bueno, seguir en mis viejas andanzas, consultorías, ayudando en lo que se pueda. Tengo una fundación para el empoderamiento económico de los pueblos indígenas y ahí voy a estar trabajando bastante. El Ministerio de Gobierno me tocó de verdad a mí bastante. Es un ministerio muy bonito, muy lindo. El más grande de Panamá, de hecho nadie lo sabe. Era responsable de la inclusión de los pueblos indígenas a la economía nacional, imagínense. Sí, yo creo que vale la pena también que la gente, yo he tratado, la gente vale la pena de entender más el gobierno, porque en Panamá lo que conocen es al que más pueden insultar por su trabajo. Yo creo que el MOP es el ministerio más famoso porque cada vez que es lo que viven todos los días, ¿sabes? Un hueco, un tranque, es como que... Y yo creo que por eso es que le dan como que más tiempo aire, como dicen, a ciertos puestos porque sienten que son los que más están afectados directamente por ellos, pero es lo que tú dices. O Centro sea, penitenciario del Ministerio de Gobierno. Imagínate. Eso toca todo. Imagínate. La seguridad nacional también. No, imagínate. Pero bueno, SINAPROC, con este tema del niño y la niña, las lluvias que vamos a tener. O sea, todo eso es crucial y toca. Pero bueno, es parte del trabajo. Yo creo que sí voy a seguir trabajando con las comunidades indígenas. Me interesa mucho y descansar un poquito y volver de nuevo. Oye, y te felicito por todo el trabajo que has hecho. Y bueno, yo creo que tú eres muy joven. Yo creo que... Parece. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que sí vas a... Queriéndolo o no, vas a quedar siempre súper metida en el tema de Panamá y de gobierno, porque también hay muy poca gente que creo que le gusta y le apasiona el tema, ¿no? Porque yo creo que esto, como lo hablábamos antes de comenzar, creo que sí, la gente que sí está tan metida en esto, que trabaja con temas gubernamentales, que trabaja con temas del país, tiene que haber cierta vocación. No es fácil, Porque no es complicado. Pero uno lo hace, de verdad que es un honor servir a la patria. Es un honor, es bastante, el trabajo es duro, pero es un honor y no importa las consecuencias, uno lo hace con mucho amor patrio. Así que bueno, adelante. Dale, déjale un mensaje ahí a la gente que se está viendo. Gracias. Primero agradecerle. Yo quiero promocionar esto. Claro, por supuesto. Esto es un libro blanco de política exterior que se hizo, que le vamos a dejar a la próxima administración. El Panamá 3.0 es el Panamá Millennial, el Panamá nuestro. Y de todos la manera como nuestra generación ve el mundo y ve la relación con Estados Unidos por ende. Y cómo la política exterior debe ser ahora después del canal. Esto está en la página de la Cancillería, está en inglés, está en español, ahí está la parte de versión inglés-español, y ahí podemos tener una hoja de ruta de hacia dónde podemos dirigirnos. Gracias por la oportunidad y bueno, nos sentimos que cumplimos ya. Tenemos a Panamá el Consejo de Seguridad y ya la otra administración tendrá que hacer parte de ese rol. Entonces, Listo, canciller, muchísimas gracias. Gracias por todo, muchas gracias.